A continuación se presentan las pautas más importantes para tener en cuenta a la hora de realizar un artículo científico referente a la práctica de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Hay que tener en cuenta lo que no se debe realizar dentro de una filmación de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, y es que el cohete no salga del marco visual de la cámara. En este momento si vemos uno que cumple con los requisitos, no solamente con emotivos momentos y didácticas experiencias referentes al lanzamiento, que también es parte del proceso, sino también el formalismo propio que la ciencia tiene para comunicar los resultados de una investigación. ¿Cuáles son las pautas para la elaboración de un informe de laboratorio tipo artículo científico? Iniciando principalmente por la explicación de la portada, la cual tiene 4 partes importantes y cuyo artículo científico pues se debe agrupar en una carpeta de Drive, incluyendo los primeros apellidos de las 3 o 4 personas que incorporan su grupo de trabajo, para que trabajen todos en equipo y finalmente se haga una entrega al correo institucional solo cuando el maestro lo apruebe. ¿Listo? Donde vaya una carpeta muy pulida con todos los planos, fotografías del paso a paso, con todos los elementos que abordaron durante varios días de investigación en función a la parte de movimiento rectilíneo y movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Entonces, para dar un ejemplo de lo que sería una portada un poco más didáctico, presento a continuación este formato, donde se evidencia un encabezado adaptado, un poco decorado para su justificación, el nombre de la práctica del laboratorio, en este caso sería tiro parabólico o proyectil. Los integrantes, en este caso hay 5, y como pueden observar al principio hay un numerito. Es importante que al finalizar o comenzar cada nombre, lo único que hagamos, voy a utilizar de ejemplo cualquier palabra acá, por ejemplo esta, sería referenciar e insertar nota al pie. Ahí ustedes pueden observar cómo a esa palabra le apareció un superíndice y al final de la página un subíndice. En ese subíndice recomiendo colocar el correo electrónico en lugar del código del alumno. Después de los datos de los integrantes del equipo va entonces la asignatura, el colegio y los datos de correspondencia, fecha de entrega, entre otros. Un resumen que generalmente para este caso se solicita amablemente en inglés para hacer transversalización con el área de idiomas, y un espacio para que el maestro de esa área lo pueda firmar, esté aprobado. Una pregunta problema, ¿cierto? Y un planteamiento del problema. Esta está relacionando una pregunta, un interés propio del equipo cuyo laboratorio permita solucionarse. Y un planteamiento de problema es una situación, un contexto local, nacional, internacional, histórico, cultural, que atraviese la práctica del laboratorio y trascienda a otros campos, a otros intereses. ¿Sí? Esta parte de creación y autoría propia del equipo es de base muy importante para la elaboración del artículo. Como ejemplo, he traído 3 tipos de artículos de diferentes épocas, de estudiantes de otros colegios y con diferentes estructuras. Acá podemos ver un encabezado más simple, ¿cierto? Hay diferentes tipos de encabezado que podrían ustedes utilizar, y en este caso hay una única persona. Ella tiene aquí su índice para colocar su correo electrónico, un resumen muy corto en inglés y esperando ser aprobado, unas palabras claves, una pregunta de investigación, como qué reacción quiere lograr con los líquidos, porque es importante la química en la vida cotidiana. Bueno, podemos ver preguntas, no una sino 3, en realidad hay que escoger la mejor, y una situación vital, porque es importante, una introducción también muy corta, un objetivo general, el cual recordemos siempre deben tener
verbos en infinitivo realizables, medibles, tiempo y un Referente al marco teórico es importante tener en cuenta que no es algo extenso, simplemente una pequeña definición con su referencia bibliográfica, una imagen que ejemplifique o represente la situación que se está describiendo y por supuesto una ecuación, editando las letras comunes y corrientes, dándole insertar ecuación en la parte derecha superior. El marco teórico siempre es un marco de referencia que vamos a utilizar para solucionar en la parte de análisis y situaciones problemas. Una ecuación, una imagen y una definición o aplicación. Y obviamente este tampoco fue aprobado porque en una página de marco teórico pues no da cuenta del trabajo de un equipo. Un procedimiento experimental. Aquí se saltaron el montaje experimental, no hay fotografías del paso a paso, no hay fotografías de los materiales, solamente están citados. Para eso se tomaron fotos del laboratorio. E importante, una tabla de costo, presupuesto, de cantidad, para que otra persona en otra parte de Colombia o del mundo pueda replicar también el laboratorio. Otro ejemplo de un artículo científico, lo tengo acá, por parte de un estudiante de décimo de otro colegio. Acá vemos el encabezado, vemos un título llamativo y diferenciado, un nombre, falta insertar acá el pie de página, un resumen, en este caso en italiano al parecer o francés, ¿cierto? Vemos acá en una firma como tal, una pregunta, un problema, una motivación, un copy-paste claramente evidente por el color del texto, unos objetivos que no son tampoco aprobables, parece una lista de mercado donde no hay una coherencia con 4 objetivos que permiten ver una trazabilidad de una ruta de investigación. Y para cerrar, un último ejemplo de lo que se debe y no se debe hacer, en este caso un resumen no aprobado. Hay una clara confusión aquí entre contexto, problema y una motivación personal, lo cual tampoco es aprobado. Y bueno, un ejemplo de marco teórico un poco más robusto, con ejemplos, en este caso no matemáticos, sino pues donde se aplican, y otro corte disciplinar, más a propósito de la culinaria. Entonces ya aquí se resume qué es una portada, cuáles son las 4 partes que incluye, el drive institucional para trabajar en equipo y una última entrega, unos objetivos medibles, coherentes, trazables y un marco teórico que tiene 2 tipos de videos de referencia, MRU y MRUA, del canal de YouTube o de cualquier libro de física para ingenierías, una Stewart o otro tipo de texto académico. Un procedimiento experimental, unos datos obtenidos, unos gráficos y análisis que voy a explicar a continuación en el siguiente video, y unas conclusiones pertinentes, unas referencias bibliográficas y todo, absolutamente todo, en doble columna. Después de aquí, de para abajo, todo se maneja en doble columna, así que hay que hacer gráficas pequeñas, hay que hacer muy buen aprovechamiento del espacio. ¿Listo? Este sería un primer video referente a cómo se elabora un artículo científico, las cosas buenas y las no tan buenas que debemos tener en cuenta. Ahora damos paso a lo que sería el análisis de nuestro video en el software de Tracker. Previamente descargado en nuestra computadora y el video de igual forma, un video donde la cámara esté totalmente inmóvil y donde no haya un seguimiento al cohete, tal y cual como el que vamos a mostrar a continuación. Abriendo nuestro aplicativo, recuerden que para descargarlo es muy sencillo. Solamente colocamos Tracker Physics en Google o Tracker Simulation y allí va a aparecer. Después arrastramos fácilmente nuestro video a nuestro programa, y aquí por eso les decía que no importaba qué tan lejos había sido guardado.
ya que esto no es un impedimento para un análisis correcto. Este programa lo que hace es subdividir nuestro video en muchos fotogramas, y esos fotogramas con este cursor negro que ustedes están viendo que estoy arrastrando se colocan en la parte inicial. Es justamente al punto donde lo vamos a llevar, donde hay el despegue de nuestro cohete a razón de la presión que se le ejerció. Ahí podemos ver, ya despegó, lo devolvemos un poco, situamos ahí con un poquito, perfecto, y dejamos allí. De igual manera, devolvemos, le damos play, miramos cómo quedó y situamos nuestro fotograma final, que es justamente cuando el cohete choca contra el suelo después de su lanzamiento. Teniendo el fotograma inicial y el fotograma final, podemos decir entonces que hemos reducido a la mayor cantidad de video efectivo para el análisis. Se pueden dar cuenta, más del 80% del video pues se desecha, no se tiene en cuenta para el análisis de movimiento. Posteriormente, cuando ya se han colocado los fotogramas, se va a colocar un eje de coordenadas, más conocido como un plano cartesiano. Ese sería nuestro sistema de referencia inercial, donde estaría la posición 0 en Y y la posición 0 en X. ¿Listo? Entonces en la parte izquierda superior hay un logo morado. Le damos clic ahí, que es eje de coordenadas, y lo llevamos donde les acabo de decir. Después creamos una masa puntual. Esta masa puntual lleva generalmente los apellidos que están también en la carpeta de Drive. Primeros apellidos. Modificamos el nombre de esa partícula, cierto, que en este caso es masa A por los apellidos del equipo. Y posteriormente, para este caso solamente voy a dejar un apellido como ejemplo, y vamos entonces a darle clic y a marcar por defecto. Al momento que le marcamos por defecto, cierto, se ve un poco lejos, utilizamos la rueda de nuestro mouse, por eso se ve cerca, y empezamos a darle clic encima a nuestro cohete. ¿Cuántas veces le vamos a dar clic? Tantas como sean necesarias. Es decir, desde que despega hasta que va a la parte superior, se desacelera y vuelve al suelo. Importante observar cómo en la parte derecha van apareciendo los datos de tiempo de desplazamiento en X y de altura en el eje Y, y cómo las gráficas también de comportamiento van tomando forma. La primera gráfica corresponde a un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Por qué? Porque está haciendo el desplazamiento sobre el eje horizontal, y como tal este movimiento corresponde a un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. La componente de la velocidad de ese vector en el eje X siempre es la misma. Como es una situación en el mundo real, es una grabación de un cohete el cual tiene fricción con el aire, el cual después de que pierde su masa pues hay una variación de masa, ¿cierto? Y otras variables físicas del mundo real, pues es eso lo que vamos a tener en cuenta, ¿no? Que no va a salir una gráfica perfectamente como la esperada. Caso contrario, en la altura, con el eje Y, observamos que de manera muy fuerte el cohete sale acelerado con una velocidad muy alta, y vemos como en la componente Y, poco a poco, a medida que va alcanzando la parte más alta del video, va perdiendo su velocidad, ¿cierto?, a razón de la aceleración gravitatoria de la Tierra, que en este caso actúa de manera negativa, solo y solo mientras que el cohete está ascendiendo. Y de igual forma, cuando el cohete llega a su velocidad cero y vuelve a acelerarse, podemos observar entonces que empieza a ganar velocidad, llegando al final posteriormente, esperando pues que la gráfica nos arroje ese dato, que la velocidad inicial sea igual a la velocidad final, o la velocidad de propulsión sea igual a la velocidad de caída. Ese es uno de los esperados teóricos que sucedería en el mundo ideal. Como bien es cierto, esto es importante
poderlo comparar con un movimiento de tiro parabólico que sea ideal, como un arco de flecha, un Angry Birds, algún videojuego que nos muestre una catapulta o algo perfectamente parabólico, que no tenga variables externas que impidan o modifiquen su estado de movimiento. Y acá a la mano derecha tenemos arriba la gráfica de posición versus tiempo, característica del movimiento rectilíneo uniforme, y abajo tenemos la gráfica de altura versus tiempo, característica de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, particularmente por la curva, es decir, que nos muestra cómo hay una variación más en una variable que en la otra. Acá el paso a seguir es copiar los datos con precisión total y copiar las gráficas. Haciendo un pequeño paréntesis, observamos que este video tiene un muy alto nivel energético, motivacional, didáctico, pero pues está mal grabado. También recuerden, el programa se llama Tracker Physics, y ahí está la sucursal para que puedan descargarlo a partir de Windows o Mac. Ese es el logo y la plataforma. ¿Listo? Entonces, continuando, simplemente copiamos los datos en un Excel nuevo, ¿cierto? También lo podemos colocar directamente en nuestro artículo científico. Esta es la parte más sencilla. El trabajo más difícil y cauteloso ya ha sido realizado, que es el punteo sobre el cohete en el mismo punto y la grabación de un video que nos sirva, ¿no? Allí lo que vamos es a utilizar o hacer autoría propia de nuestras propias gráficas con los datos que generó Tracker. Entonces simplemente copiamos y pegamos los datos y cambiamos las variables. En vez de x, de t, x y y, vamos a colocar el t, no sino tiempo, ¿cierto? Y sus unidades entre paréntesis, segundos. X, no, desplazamiento horizontal, y al final en metros las unidades, y en vez de y colocamos altura. También ubicamos nuestra variable en metros. Hay que recordar que para graficar posición versus tiempo, tanto en el eje Y como en el eje X, la variable independiente siempre va a ser el tiempo, ya que a velocidades pequeñas en comparación a la velocidad de la luz, esa siempre va a ser nuestra variable independiente. No lo que funciona a nivel relativista, donde hay velocidades cercanas a la luz, que el tiempo no se conforma del todo lineal. Se plantean posibles viajes en el tiempo, entre otras cosas, de un orden de entendimiento mayor. Ok, seleccionamos tiempo versus desplazamiento, ¿cierto? No en el eje Y, creo, vamos a verificar. Y vamos a insertar un gráfico de dispersión, simplemente dándole arriba a insertar, y ahí entre los ejemplos que hay de gráficos de dispersión utilizamos uno que se adecue un poco de manera refinada y detallada a unos puntos. Bien, listo, estamos graficando desplazamiento en X. Podemos observar entonces cómo queda la gráfica, muy similar a la gráfica primera que vemos a mano izquierda, pero estos datos son trabajados por nosotros. Hemos estado haciendo un análisis nosotros mismos. Ahí le podemos dar el clic derecho en la parte derecha de la gráfica y podemos incluir eje de coordenadas, podemos incluir títulos, podemos incluir otras variaciones. Después seleccionamos todas las variables de tiempo. Voy a activar el teclado virtual para que se observe cómo se seleccionan otros datos lejanos con la tecla control, y así podemos seleccionar todos los datos de altura. Esperando entonces repetir el mismo proceso, control, y seleccionamos toda la columna de los datos que tiene la altura. De nuevo hacemos el mismo proceso, insertar, gráfico de dispersión, y eso sería todo. Esto sería lo esperado en la parte de datos. Se replica el mismo procedimiento para el videojuego que van a trabajar, y ese sería el material suficiente para concluir una muy buena aplicación de movimiento rectilíneo y movimiento rectilíneo uniformemente acelerado.
Lo más probable es que al acabar su trabajo tenga que explicar y sustentar de manera grupal su artículo científico junto con sus compañeros, haciendo grabación de pantalla de cómo obtuvieron las gráficas y análisis tanto para el simulado como para la experiencia real del lanzamiento de cohete. Entonces es importante que manejen TransferNew como una muy buena herramienta para poder enviar archivos pesados. Listo, teniendo en cuenta que el video máximo que se va a solicitar, donde se resuma de igual forma todo, no puede ser mayor a 5 minutos o 4 minutos. Listo, lo cual se considera supremamente amplio para una explicación final. Chao, chao, que les rinda.